Bueno, primero quería agradecerles a todos ustedes que estén hoy presentes aquí. Espero poder ser lo suficientemente entretenido para que no tengan que sufrir del llamado síndrome de ojos caídos, que es que cuando te aburrís te pones a mirar el celular, bajas los ojos y mirás así. Entonces espero poder entretenerlos contándoles lo que les voy a contar. Como recién decían, hace apenas 2 semanas que asumí la gerencia de RCN, de la básica. Si bien hace justo 2 años que vine a vivir a Colombia, y un poco como se dijo, bueno, soy un nómada, ¿no? O como decimos también en Argentina, decimos nómade. Nosotros somos nómades 3 o 4 que vamos viajando de un lado a otro, que es toda mi familia. Y bueno, llevo 2 años acá, estuve 4 años viviendo en Lima, 5 en Madrid, bueno, obviamente Argentina, y trabajando, sí, en muchos proyectos internacionales. Recién se mencionó, ahora que está muy de moda Ucrania por lo que está pasando, trabajé hace varios años en Ucrania, en Venezuela, en Chile, en varios lugares, armando siempre proyectos digitales. Tengo 49 años, aunque parezco mucho menos, como todos pueden notar, y todavía no me retoqué. Y en estos 49 años yo empecé en el mundo digital realmente en el año 97, o sea, soy un auténtico dinosaurio digital, ¿sí? Porque yo empecé en el año 97 con una compañía que muchos de los que están acá, esa compañía, eran niñitos o estaban naciendo o estaban en proyecto de vuestros padres, ¿no? Que se llamaba Patagon.com. Fue una compañía que tuvo mucho éxito en su momento y que funcionó en muchos países, y allí fue donde yo tenía en esa época unos 26 años, cuando llegué a esa empresa, y yo venía de la radio, venía a trabajar en radio y de dedicarme al periodismo. Siempre me gustó el periodismo. O sea, cuando yo era chico, mi papá me decía, ¿qué querés ser de grande? ¿No? Y yo siempre le decía, papá, a mí de grande me gustaría ser periodista. Y me decía, ¿pero y de qué vas a trabajar? Entonces, bueno, yo traté, por suerte conseguí trabajo, y empecé en esta actividad. Primero en radio, después en televisión, y después me metí ya en el mundo digital, y me enamoré del mundo digital, y a partir de ese momento empecé a desarrollar proyectos. Bueno, ¿de qué les quiero hablar hoy? Vamos a ver si podemos poner la presentación para poder comenzar a desarrollar el concepto de lo que quiero hablar. Ustedes están viviendo en este momento un proceso muy interesante a nivel global que muchos denominan la segunda edad de oro del audio, ¿no? La transformación del audio. Y es interesante ver porque, claro, cuando nosotros nos vamos a ver lo que está pasando con el audio, claro, el audio en realidad es un producto muy antiguo. Y cuando vamos a la radio, fíjense que la radio ha cumplido ya vamos por el año número 102, ¿sí? O sea, hace 100 años que comenzó la radio. Y claro, probablemente muchos de ustedes y muchos de los que están acá no sean oyentes habituales de radio. Yo voy a empezar con esa pregunta, a tomar examen y todo, porque esto va para la nota, ¿verdad, profesor? Sí, ok. Voy a empezar con la primera pregunta, ¿no? O sea, que levante la mano quién de los que están aquí, pero sinceramente, que acá no pasa nada, no hay nota. ¿Quién de los que está aquí todavía escucha radio? ¿Quién escucha radio habitualmente? Bueno, les diré que para ser Colombia, evidentemente este es un país radial, porque esta misma pregunta, yo la hago hoy en Madrid, solamente me respondería el 20% que escucha. El resto diría que no escucha la radio, ¿sí? En Argentina sería más o menos un 3%. Siguiente, y puede responder cualquiera de ustedes. Cuando ustedes escuchan radio, ¿lo hacen a través de una radio a transistores, lo hacen porque van en el auto, o lo hacen desde sus teléfonos celulares y dispositivos conectados? ¿Carro? La mayoría en carro. O sea, todos los que tienen carro son los que habitualmente escuchan radio. Bueno, les voy a contar un dato que conté hoy al mediodía. Las empresas automotrices hacen unos estudios de consumo porque el futuro del entretenimiento está en los vehículos, sobre todo en los vehículos eléctricos. Cuando tengamos autos que no tengamos que manejar como si fuera un piloto automático,
cuando nos sentemos para trasladarnos, si no tenemos cómo que manejar ni tocar el freno ni nada por el estilo, y el auto nos lleve, vamos a tener que hacer algo en ese momento. Y Google está pensando, a través de Google Automotive, está pensando en cómo van a ser los centros de entretenimiento de los vehículos del futuro y de los vehículos autónomos. Y básicamente están muy orientados a pantallas, pero no solamente están orientados a pantallas, sino que en todo lo que hace a la oferta de entretenimiento, de contenidos y de información, se van a combinar entre experiencias habladas, es decir, vos vas a hablar con el auto directamente. O sea, ustedes ya saben que hoy hay muchos autos que tienen indicadores orales, o sea, ustedes les hablan y el auto puede cambiar de estación de radio, o sea, obviamente son autos más de alta gama, pero ya todo eso está funcionando. Entonces, cuando uno habla de la edad de oro del sonido, de la edad de oro del audio, lo que estamos viendo es que todas las interacciones que tienen que ver con el sonido, con el audio, están viviendo como una reinvención en todo este momento y en todo este proceso. Y eso obviamente nos lleva a preguntarnos también el cómo va a ser la radio, cosa que no voy a responder en esta conferencia porque no es su motivo, pero probablemente al final por ahí puedo llegar a responder. Si alguien pregunta sobre algo, sobre eso puedo dar mi parecer. Yo quiero empezar con esta presentación y voy a empezar con algo que no sé si todos ustedes conocen, pero les quiero contar muy rápidamente cómo es la historia de la radio y cómo es que llegamos hasta acá. Miren, en el año 1919, un señor llamado Frank Conrad, ¿sí?, creó la primera radio en los Estados Unidos que se llamó KDKA, ¿sí? En ese año es donde en Estados Unidos por primera vez se inicia un proceso de transmisión de música a través de discos. Pero bueno, acá, como ustedes ya me habrán oído hablar, o soy argentino o soy uruguayo. Y como hablo mucho, soy argentino. Los uruguayos hablan menos. Entonces, como soy argentino, voy a contar la otra parte de la historia. Y es que el cumplimiento del centenario de la radio está atribuido a una fecha muy particular de agosto del año 1920, que fue cuando por primera vez en la historia, digamos, del hombre, unos tipos que se llamaban los locos de la azotea o los locos de la terraza, liderados por un señor llamado Enrique Susini, que era oftalmólogo, ¿sí?, que era oculista, que había viajado a Europa y se había traído de la Primera Guerra Mundial unos aparatos de comunicación. Bueno, en ese agosto hay un teatro en la ciudad de Buenos Aires, el Teatro Coliseo, donde se hacen conciertos. Se transmitió por primera vez en la historia una ópera llamada Parsifal, compuesta por Wagner, una ópera donde ellos pusieron un dispositivo en el medio del teatro que tomaba el sonido y la transmitieron para todo el mundo. Hubo un pequeño problema, que todavía no se había inventado el transistor de radio para escucharla, no existía. Entonces solamente esa primera transmisión de radio, que se llamó radio comercial, que es levemente posterior a la de Frank Conrad, solo la pudieron escuchar los barcos que estaban en el puerto, que tenían sistemas de comunicación de radio, y empezaron a escuchar que entraba música. La diferencia entre Conrad en 1919 y la de Enrique Susini es que Conrad puso una vitrola y transmitió una señal de radio. Susini hizo una transmisión en vivo, como si fuera en un gran estadio, tomando una transmisión en vivo de lo que estaba pasando. Está considerado que el verdadero invento de la radio se dio ahí, porque es la primera vez que se hizo con una visión además comercial porque querían ganar dinero, sino que habían creado una compañía que iba a empezar a desarrollar la radio. Entonces, de 1999 pasamos a 1926, donde que vendría a ser como el nacimiento del iPhone, ¿sí?, pero en el mundo de la radio, que fue el nacimiento de la radio a transistores, que permitió reducir el tamaño y convertir la radio en un producto que lo podías llevar en el bolsillo. Seguramente algunos de ustedes podrán recordar quizás a sus abuelos que tenían unos aparatitos de radio chiquititos que usaban con un audífono blanco, ¿sí? Les cuento que una vez yo viajaba en tren en Buenos Aires, era chico, y recuerdo que había un señor escuchando la radio con el audífono blanco y se quedó dormido en el tren. Y vino un tipo así con una tijera, le cortó el audífono, le robó la radio y se bajó corriendo, ¿no? O sea,
La radio a partir de 1954 se convierte en un aparato y en un dispositivo pequeño y portable que puede, y ahí es donde se produce un gran cambio, porque hasta ese momento la radio estaba en el living o en el comedor de la casa, sobre una mesa, y la radio podía pesar, ¿sí? A partir del año 54 la radio empieza a estar en distintos lugares. En el comedor, gran revolución que se experimenta a nivel tecnológico. Yo les digo esto que uno les dice, wow, ¿qué tiene que ver? Pero para el momento, esto realmente implicó grandísimos cambios para el desarrollo de la radio como medio, como negocio y como industria. Y es que en 1961 nació lo que se llama la frecuencia modulada. Y la frecuencia modulada lo que nos trae en la historia de la radio es la llegada de la calidad de sonido. De hecho, a partir de ese momento es que empiezan a desarrollarse las grandes marcas. Ustedes deben haber escuchado hablar de los 40 principales, una marca española que pertenece al grupo Prisa. Bueno, los 40 principales en realidad nacen a partir del Top 40 de Estados Unidos. Y todo eso nace después del año 1961, que es cuando las emisoras de radio incorporan la tecnología de frecuencia modulada y empezamos a escuchar con buena calidad de sonido. Y fíjense que eso incidió mucho, porque cuando uno se pone a ver cuándo empiezan a brillar y todas las grandes bandas del mundo, como los Beatles y todo eso, todo empieza en la década del 60. La radio tiene que ver con eso, que es el nacimiento de la frecuencia modulada, de la calidad de sonido, y eso es lo que empieza a generar que, claro, que la gente podía escuchar música en muy buena calidad a partir del nacimiento de esta tecnología. Y en 1990 nace la radio satelital, Sirius, una compañía en los Estados Unidos, y ahí tenemos la primera llegada del mundo digital y de Internet. Y es que en 1993 nace Internet Talk Radio. Hasta que llegamos al gran cambio, ¿sí?, de paradigma mundial para todos los consumos, no solo de radio, de audio, de video, de texto, de lo que sea, que es el nacimiento del smartphone a partir del surgimiento y el nacimiento del iPhone, que es tener el mundo en tus manos. Ahora, fíjense una cosa, yo quiero mencionarles acá algo que me parece importante. Miren ustedes las transformaciones tecnológicas que vive la radio, pero fíjense en la tabla, en los dibujos de arriba, en las líneas de arriba. Claro, los abuelos de ustedes, ¿sí?, que nacieron en la década del 40, son los que se llaman hoy baby boomers, ¿sí? Los baby boomers son los principales consumidores de la radio y por eso les va a pasar a muchos de ustedes que sus abuelos van a seguir escuchando la radio en un aparato de radio, en la casa, y compran un dispositivo de radio. En cambio, la generación X, yo ya soy generación X, por ejemplo, porque nací en 1972, que nace a partir de 1961, es la generación que nace y se crece y se desarrolla ya con la frecuencia modulada. Por eso nos pasaba que cuando yo tenía 18 años o tenía 16 años, yo escuchaba mucha radio musical, porque a través de la FM escuchaba, digamos, el Top 40, la lista Billboard y las radios. Y si ustedes agarran a personas, que algunos de ustedes puede ser que tengan sus papás más o menos entre los 50 a los 55 años, o sea, sus papás les pueden hablar muy bien de las radios que escucharon en Colombia, musicales, en aquella, o sea, en su adolescencia. Y esas radios las escuchaban directamente a través de FM. Fíjense que los millennials surgen, ¿sí?, ya con la existencia de la radio satelital y de la radio por internet. Y ustedes, que seguramente, todos ustedes nacieron después de 1996, todos los que están aquí, bueno, claro, vos sos baby boomer, no. No, entonces, fíjense, ustedes ya son la generación Z, o sea, para ustedes ya, claro, el mundo de la radio tiene mucho más que ver con lo digital. Tiene que ver con la radio que se puede oír por internet, por streaming, tiene que ver con el mundo del podcasting y obviamente tiene que ver con que todos ustedes hoy se están manejando con dispositivos conectados que son básicamente los celulares. Entonces, ¿qué tipo de podcast escuchas? No sé, a ver tú, o sea, ¿qué tipo de podcast te gusta escuchar? A ti, o sea, ¿qué podcast escuchas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo?
Alejandro Azcárate, ok. ¿Otro podcast? El Alargue, de RCN, ok. ¿Tú? El de María Jimena Duzán. Bueno, fíjense, ustedes, ya la mayoría de los que están acá, ya están consumiendo podcast. De Spotify no les pregunto porque la mayoría vi que tiene Spotify y ya todos me contestaron sobre la conexión de audio. Claro, lo que nos está pasando con el podcast, y acá tenemos gente que trabajamos en radio, estamos aquí presentes, claro, el podcast ya es algo que también ha sumado a llamar la atención y a conectar con el tiempo de atención de la gente que se lo está quitando a la radio. Y esto está pasando sobre todo en las generaciones, y fíjense con un dato muy curioso que surge también de España y de otros países. Todo el mundo cree que la generación de 20 años es oyente de podcast, y en realidad no. Los oyentes más, digamos, más interesados en el podcast están más en torno a los 35 años. Sin embargo, yo creo que sí se está produciendo un fenómeno que ya estamos empezando a ver. Yo creo que el consumidor de podcast en los próximos 2 o 3 años sí va a bajar muchísimo el promedio de edad, porque hay mucha más oferta. Spotify se está encargando de promocionar mucho el podcast, muchas empresas están encargándose de promocionar el podcast para que la gente lo descubra. Entonces, acá quiero hacer una diferencia, porque ya para entrar y apurar, para llegar a la parte que quiero que también, para que pueden tomar apuntes si alguno quiere crear un podcast, le voy a dar las claves para crear un podcast si quieren hacer ustedes un podcast. Miren, a veces hay un debate, ¿no? Los puristas del podcast dicen que el podcast no es radio. Y hay otros que dicen, bueno, en realidad, al ser el audio distribuido, podríamos llegar a cancelar. La diferencia es que la radio es un producto que obviamente va en vivo y que el podcast no es en vivo y que es un producto on demand. Ok, perfecto. Pero acá esto fue un trabajo que hice hace bastante tiempo en realidad para compartir, porque muchas veces me preguntan esto, ¿no? Y en estas definiciones creo que hay cosas interesantes. La radio es un producto que se hace en vivo y en directo, es espontáneo, es repentino. O sea, si yo estoy escuchando radio y se muere el presidente, la radio va a interrumpir la transmisión y me lo va a contar. Si yo estoy escuchando radio ambulante, no me entero ni en pedo, porque no hay manera de interrumpir un podcast para que me avise que se murió el presidente. Entonces la radio es un producto en vivo, es espontáneo y tiene mucho de repentización. Genera contenidos globales o locales. La radio tiene un tema que, claro, esa es una de hoy de las, entre comillas, debilidades. Me lo decía hace poco Mario Pergolini, que fue uno de los más grandes de radio en Argentina. Él decía, mira, dice, cuando Gustavo Cerati venía a mi programa, ¿no? O cuando, qué sé yo, los hermanos Gallagher de Oasis venían a su programa, dice, claro, si vos no estabas en ese momento escuchando, después la gente era, che, ¿lo escuchaste a Cerati con Pergolini? Puta, no pude hoy porque me llamó mi suegra y no había manera de recuperar eso. Solamente que tuvieras un cassette que lo hubiera grabado y se lo compartieras a la gente. Bueno, eso es lo que tiene la radio. O sea, la radio tiene fugacidad. Es decir, si no escuchaste lo que te contaron ahora, no tenías y no tenés, digamos, técnicamente la posibilidad de oírlo. La radio es noticiosa y coyuntural, tiene un alcance masivo, tiene un modelo de ingresos, un modelo de negocios totalmente maduro, definido, claro y perfecto. O sea, perfecto en el sentido de que es un modelo de negocio ya totalmente desarrollado y en todo el mundo funciona igual. Que hay un año que facturas más, otro año que facturas menos, la tendencia a la facturación por el cambio de la tendencia de publicidad es un poco a la baja, pero el modelo de ingresos está maduro. Tiene una regulación legal, esto es muy importante lo que les digo a todos ustedes, porque esto sí es un problema para las empresas. Las empresas de radio están expuestas a un montón de legislaciones que el mundo digital no las tiene todavía. O sea, yo puedo hacer un podcast y decir, váyanse todos allá donde el diablo perdió el poncho, ¿sí? Si yo lo digo en un podcast, a mí no me pasa nada. Si yo lo digo en la radio y una persona se siente ofendida, me denuncia y me cae el comité de no sé cuánto con una multa y suspensión al tipo y no sé qué y no sé cuánto. Yo en un podcast puedo decir, vaya toda la mierda, y no pasa nada, ¿entendés? En la radio no lo puedo hacer. Y la radio tiene un reto muy grande, que es mantener las audiencias que tiene, las audiencias masivas que tiene. ¿Qué pasa con el podcast? El podcast es un contenido que se graba y que generalmente se guiona, es decir, el podcast no tiene tanto de improvisación porque es algo que vos grabás y podés grabar una y otra vez hasta que te guste el producto y recién después lo publicás.
Segundo aspecto, a diferencia de la radio, tiene contenidos más especializados. El podcast es un producto que tiende a ser perenne, es decir, mientras que en la radio es fugaz, si yo le hago una entrevista, bueno, ya no, obviamente, o sea, si uno entrevistaba a Cerati en la radio te lo perdías, pero vos entrevistabas a Cerati para un podcast y lo dejabas ahí, la gente puede escucharlo hoy, mañana o dentro de 5 años que eso está. Mientras la radio es más noticiosa y coyuntural, el podcast tiende a ser más analítico y profundo porque se especializa, ¿sí? Tiene un target más segmentado, no tiene un modelo de negocio todavía, así que cualquiera que ustedes escuchen, o sea, estos smoke sellers que hay en Instagram que le dicen, porque un día ustedes buscaron la palabra podcast en Google y 10 minutos después se van al Instagram, como ya no hay privacidad, y les aparece un tipo y dice, el curso para crear tu podcast. Y vos decís, pero ¿en qué momento, desgraciado, te enteraste que yo estaba buscando podcast? Bueno, el tipo ese que te quiere sacar 30 o 40 dólares para hacer un podcast y que te dice, te voy a enseñar a monetizar, es un vendedor de humo. O sea, te digo de verdad, confío más en un vendedor de autos usados que en esos tipos. Un tipo que me dice, no, este es un modelo 74, pero es una máquina. Le creo más a ese que al tipo que venga y te diga que tiene el modelo de monetización. No, chicos, no lo hay. Yo me rompo el alma, trabajo, llevo 2 años haciendo un podcast y no veo un peso. Al contrario, todos los meses tengo que pagar, ¿sí? No gano nada. No hay un modelo de negocio todavía para el podcast. Y quien venga a decirles que hay modelo de negocio, no le crean porque, digamos, juega con las ilusiones de, ay, me voy a poner un podcast sobre la importancia del agua en la navegación, ¿no? Entonces, me hago un podcast y aparece un tipo y dice, no, yo te voy a hacer que tu podcast monetice porque la programática... No hay forma. El podcast está desregulado y es universal y el podcast, muy a diferencia de la radio, tiene que construir la audiencia desde cero. Ustedes cuando suben el primer podcast y pasa una semana y miran la estadística de la gente que los escuchó, se quieren matar. O sea, porque yo les recomiendo que si quieren tener un poco, traten de tener una familia grande, o sea, muchos primos y no sé qué, para que los puedan escuchar. Porque si son tipo hijos únicos y tienen poquitos primos, se van a deprimir. O sea, busquen parientes y gente para decir, por ejemplo, mi mamá tenía como 16 hermanos, bueno, es fantástico, ahí me va bien. Entonces, estas son las diferencias. Bien, estamos en una época de esta segunda edad de oro del audio que estamos viviendo, sí, un auge que va a ser cada vez más fuerte y más creciente en el consumo del audio on demand. ¿Y esto por qué lo digo? Primero, por las tendencias de consumo que se están viendo. Segundo, por otra cosa que tenemos los hermanitos mayores de la televisión, ¿sí? O menores, no, menor porque la televisión es posterior a la radio. Entonces, los hermanitos menores de la televisión. ¿Qué pasa hoy? Todo el mundo usa Netflix, Amazon Prime, utiliza formatos on demand. Muchos de ustedes, estoy diciendo, ¿quién de ustedes ve todavía televisión abierta? ¿Quién de ustedes todavía llega y prende a la casa para ver el show de las estrellas? Por ejemplo. Ahí está, mira, ahí está. Claro, si alguien ve el show de las estrellas, te digo, no hace falta decir que la máscara, que ya sé la edad que tiene. Entonces, así como en el video, y ustedes viven ya una experiencia on demand de Netflix y de distintos productos, el mismo YouTube, ¿sí? Esto está empezando a pasar cada vez más con el audio, y está pasando en la generación de ustedes, pero ojo, también mi generación, generación X, que hemos ido descubriendo el podcast, también estamos cada vez más enfocados y encontramos que los audiolibros, el podcast, se convierten en una alternativa de consumo muy interesante. Les voy a dar estos datos. Estos son datos muy recientes. En el mundo hay 2 millones de podcasts en este momento. Ahora un poquitito más porque todos los días se crea un podcast, ¿no? El 63% de los podcasts que hay en el mundo solo crearon 1 o 2 episodios. Y esto ya es un anticipo para alguno de ustedes si está pensando en algún momento crear un podcast. Lo que les quiero decir es, todo el mundo dice, me voy a comprar el micrófono, la consola, voy a poner unos portahuevos para acustizar mi habitación y voy a creer que hago mi estudio para no sé qué y para hacer mi podcast. Te montaste, perdón, si alguno de ustedes ha hecho un estudio, ¿ha usado de los portahuevos como cosas? No. Pero voy a decir una cosa, mi profesor, primer año de la universidad, Fundamentos de la Tecnología, Guillermo Lázaro, nos estaba enseñando a decir cómo se hace un estudio de grabación. La jaula de Faraday, cómo generar cosas para que no haya eco, qué tipo de material, todo. Entonces uno de mis compañeros, primer año, yo tendría 19, levanta la mano y dice, profesor, las hueveras, los portahuevos, para acustizar. Y nunca voy a olvidar porque fue fantástico. Sí, señores, por favor, chicos, todo el mundo, tomen nota de esto importante.
Bien, y todos agarramos lapicera, qué sé yo, en ese momento. Dijo, los portahuevos son ideales y perfectos para poner huevos. Y nos dijo, olvídense de la pelotudez de que los portahuevos no sirve para nada, no es el material ni nada. Y de ahí me quedó para toda la vida porque lo escribí en mi cuaderno de apuntes. Miren, dije que hay 2 millones de podcasts, 48 millones de episodios y en español, fíjense este dato que es curioso, teniendo en cuenta la cantidad de personas que hablan español en el mundo, que hayan solamente 200.000 podcasts, es que todavía el podcast recién está empezando. El otro día vi una métrica que decía que mientras hay 200.000 podcasts, o bueno, mejor dicho, hay 2 millones de podcasts en el mundo, YouTube tiene 63.000 millones de videos. 63.000 millones de videos tiene YouTube y hay 2 millones de podcasts. Y hay gente que ya está diciendo, digamos, otros vendedores de humo más sofisticados y académicos dicen, no, el mundo del podcast está ya agotado, ya el mercado no da para más crecimiento. ¿Pero qué me estás hablando? Si YouTube no para de crecer, si YouTube cada día genera más video y la gente consume. Fortalezas que tiene el mundo del audio on demand. Es que el oyente, y sobre todo en Hispanoamérica, busca aprender algo nuevo, busca entretenerse, busca informarse y entender. Y una de las declaraciones que suele decir la gente que por qué le gusta el audio on demand es, igual que Netflix, lo escucho cuando quiero y yo elijo los temas de mi interés. Y esto, ¿por qué les paso esta parte de fortalezas? Porque si alguno de ustedes está pensando o ya empezó con una idea de podcast, vayan viendo que a la gente le gusta aprender. O sea, ¿querés que te escuche más gente? Enseñale algo. Pónganse algo en lo que sean especialistas. Son especialistas en punto crochet de tejido, entonces hagan un podcast de punto crochet que van a encontrar una audiencia que obviamente, si ustedes dicen, no, yo quiero llegar a 10 millones, olvídense. Hay que encontrar audiencias muy segmentadas. ¿Cuáles son las debilidades que tiene hoy el podcast? Y esto lo padecemos todos los que hacemos podcast, que son difíciles de encontrar. O sea, ustedes cuando van a una radio en el auto tienen 6 memorias. Entonces ponen, primero debe estar la Mega, para ustedes, la Mega debe estar primero. Después van eligiendo, tienen la FM, tienen Caracol, Blue Radio, RCN, etc. Ustedes tienen un dial que es limitado. Entonces ustedes seleccionan un tipo de contenido que está ahí disponible y que en realidad son pocas opciones. El problema que hay con el podcast, que al haber más de 200.000 podcasts en español, no es que yo entro a internet y ahí están los podcasts, los tengo que buscar y no son fáciles siempre de encontrar, porque todavía Google no ha desarrollado un sistema de indexación de audio. Tiene indexación de texto, indexación de imágenes e indexación hasta de la documentación de los videos, pero no todavía de audio. Es decir, cuando ustedes hacen una búsqueda, Google no puede analizar el archivo de grabación con la palabra clave como si lo hace en texto. Por eso cuando uno hace un podcast es muy importante documentarlo muy bien y ponerle toda la información en texto a nivel de tags, a nivel de título, descripción, etcétera, para que eso pueda ser encontrable por parte de Google. A diferencia de la radio, que genera fidelidad, el podcast todavía no genera fidelidad. Y en esto yo he hecho incluso una experiencia interesante. ¿Todos conocen Radio Ambulante, el producto Radio Ambulante? Bueno, si no lo conocen, búsquenlo, es muy interesante. Van a encontrar unas historias periodísticas espectaculares. Bueno, Radio Ambulante produce unas historias fenomenales, pero todavía no conozco una persona que me diga que se haya escuchado todos los episodios y todas las temporadas. O sea, toda la gente que escucha Radio Ambulante te dice, yo escucho Radio Ambulante, y yo digo, ¿escuchaste todos los episodios de la temporada? No, escuché 2, escuché 3. Entonces, claro, alguien me pregunta, a mí me dice, ¿escuchás Radio Ambulante? Sí, pero ¿cuántos episodios escuchás? La verdad que si me pongo a pensar, por año escucho 3 episodios. Entonces, ¿soy un oyente verdaderamente? No. ¿Qué pasa con el mundo de la radio? La radio tiene una fortaleza, que la radio sí generó fidelidad. Y está bien, ya no escuchás tanto como antes. Sí, pero una pasadita por Caracol uno hace, una pasadita por RCN uno hace, una pasadita por Blue Radio, hablo de Radio Hablada, que es lo que más manejo yo, uno hace, y aunque ya no la escuche todos los días, pasa. En el mundo del podcast todavía está la dificultad de la generación de fidelidad. No son todavía masivos y otro problema que tienen los podcasts es que todavía no ofrecen interacción directa. Se están probando cosas tecnológicas para generar interacciones con los podcasts, pero todavía están en fases, digamos, más o menos de experiencias. La gente que dice, hablo en el podcast, mandame un mensaje por Instagram. Ya, bueno, pero yo por ahí estoy trabajando y vos escuchaste el podcast, yo lo grabé hace una semana. Todavía no están ofreciendo interacción directa.
¿Qué hay de futuro para el podcast? Una consolidación de las plataformas que va a generar un tema que pocos están advirtiendo de momento, y es que, al igual que como casi todo, te va a empezar a tocar pagar para poder asegurar tu alcance. Es decir, las plataformas te están diciendo, Spotify te dice, sí, subí tu podcast gratis, no pasa a decir, pero no se lo muestra ni a Magoya, o sea, no se lo muestra a nadie. Entonces vos decís, y en un momento te dice Spotify, ¿querés incrementar el alcance de tu podcast y llegar a tu público objetivo? Sí, $40. Entonces tenés que pagarle una publicidad para que lo posicione y después ver si eso se convierte o no se convierte. Este es uno de los temas que va a pasar con el podcast y a mí me preocupa. Y el tema que yo llamo de formatos de raudio, ¿no? Raudio es, ¿saben que los podcasts más escuchados en español son los de los programas de radio que están en radio? Los más escuchados. En España, cuando vos mirás los 5 primeros podcasts más escuchados, son programas de la cadena SER. O sea, que vienen de la programa, o de la COPE, La Rosa de los Vientos, o que vienen de distintas señales de radio. Y esto es interesante porque ahí la radio tiene una gran oportunidad que no la termina de ver, pero tiene una gran oportunidad. El futuro es la combinación de momentos en directos y experiencias on demand. Es decir, vamos camino a que en algún tiempo las experiencias a través de formatos digitales y de smart speakers te permitan que vos estés escuchando y de repente decís, ok, estoy escuchando algo así, dame noticias sobre Lionel Messi. Y entonces el propio sistema te va a traer y te va a decir, Lionel Messi no sé qué, que es información grabada, y de repente te va a conectar con una estación de radio que en ese momento esté hablando sobre Messi, por ejemplo, o haciendo un debate sobre el último partido de Messi. O sea, hacia eso vamos y ya se están haciendo algunas experiencias muy sofisticadas. Y obviamente algo muy interesante que son las voces de inteligencia artificial en diálogo con el oyente. Les voy a contar una experiencia de las radios de Apple, ¿sí? Las radios de Apple, los que tengan un Apple, un iPhone, las radios de Apple saben perfectamente cuando ustedes están escuchando la radio, ¿sí? O sea, nosotros en RCN, si ustedes ponen 93.9 aquí en Bogotá, no sabemos si ustedes están escuchando o no. Eso se hace a través de una encuesta cada 3 meses, que es una encuesta por recordación, con lo cual se hace una proyección, etc. O sea, nosotros no tenemos la menor idea de quién nos está escuchando en este momento, en este instante y cuánta gente. Lo podemos saber por digital, pero no lo sabemos por FM ni por AM. No hay manera de saberlo, ¿sí? No hay manera. Pero Apple sí. Apple Radio sabe perfectamente en todo momento en sus bases de datos qué persona está conectada, desde qué lugar del mundo, a qué hora se conectó, si subió o bajó el volumen, si la canción que está pasando en Apple Radio, ustedes hagan esta experiencia. Como yo soy viejito, yo escucho la radio de country, ¿no? de Apple Radio. Pero si ustedes escuchan los éxitos, cuando ustedes estén escuchando en el iPhone y les gusta una canción, ustedes van a ver la portada del disco de la canción que están escuchando. Y ustedes le pueden dar ahí un me gusta. Con esa data ya empiezan a construir ellos el perfil de contenidos que vos querés escuchar. Y ya se hizo una experiencia experimental que fue así. Apple sabe cuál es el día de mi cumpleaños. Ellos saben. O sea, ellos saben cuándo es mi cumpleaños. La experiencia que hicieron fue la siguiente. Estaban transmitiendo la radio, como si fuera una radio en vivo, y de repente, imagínense que, o sea, lo voy a recrear obviamente como si me ocurriera a mí. Es el día de mi cumpleaños, yo estoy escuchando Apple Radio, la música de country, porque me gusta la música country, y de repente, en la transmisión dicen, hey, Jorge, feliz cumpleaños, hoy cumplí 50 años, y Apple Radio te quiere dedicar el tema Achy Breaky Heart de Billy Ray Cyrus, el papá de Hannah Montana, ¿sí? Entonces, y me lo pone, y después te dice, vete a tu playlist de Apple Music y te regala una playlist completa de música totalmente segmentada con los éxitos que vos marcaste que te gustaron, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya lo hicieron. Y ahora les voy a contar la otra experiencia que están haciendo en este momento en Estados Unidos y es maravillosa. Si yo escucho radio a través de Alexa, supongamos que yo estoy en un lugar, trasladémoslo a Colombia, yo estoy escuchando, no sé, RCN, y en un momento viene una publicidad, o sea, estoy escuchando la radio y van a la tanda comercial. Y cuando van a la tanda comercial dice
Café Águila Roja, ¿no? La famosa Café Águila Roja, seamos amigos. Y para hacerlo mejor, o sea, la famosa publicidad que suena en todas las radios de este país. Bueno, yo estoy escuchando a través de Alexa y dice Café Águila Roja. Y de repente una voz en Alexa dice, si te gusta el café Águila Roja y quieres recibirlo en tu casa, di sí. Y yo le digo sí. Y un rato después llega Amazon con el paquete de café y me lo deja en la casa. Eso se está haciendo en Estados Unidos en este momento, ya está funcionando. Están probando en Austin y Amazon está hablando con las radios y te dice, yo te pongo publicidad, pero la publicidad cuando la gente la escucha por Alexa tiene la capacidad de comprar el producto que está viendo. Otra experiencia que han hecho, Toyota hizo una campaña publicitaria a través de Alexa. Y este fin de semana, vieron que ya se venden autos como pan caliente. Entonces, este fin de semana tenemos un descuento especial. Llévese su Toyota con un 15% de descuento y lo va a pagar en 48 meses. Si usted quiere recibir información de este modelo, diga sí. Pues decís sí, y a tu celular te llega una alerta con un PDF, con toda la información del vehículo que te acaban de promocionar en la radio. Eso ya está funcionando y ya está activo en los Estados Unidos. O sea, fíjense las oportunidades en realidad que además tiene el mundo de la radio para hacer. Bueno, yo recién vieron un término, ¿no? Que es raudio. Esto surgió de una entrevista que le hice a un gran animador de radio de España, que se llama Juanma Ortega, que él me dijo, lo que pasa, me dice Jorge, entre que la radio y el audio on demand, el podcast, dice, habría que inventarse una nueva palabra, que sería el raudio, ¿no? Y él se rió, y yo dije, che, no está tan mal la idea que estás planteando. ¿Qué es el raudio, no? Y entonces dije, bueno, voy a juntar cuáles son las cosas que tiene el radio. Es una radio que está en formato digital, que tiene productos en vivo y productos on demand para elegir en cualquier momento, que está regida por algoritmos que van conociendo y van personalizando tu experiencia de consumo, y que por último tienen también la incorporación de inteligencia artificial y que además tienen la presencia de personas de carne y hueso que son conductores o periodistas. Uno dice, ¿cómo va a funcionar esta ensalada? Quédense tranquilos que la tecnología lo va a permitir. Y la tecnología lo que va a permitir incluso es que en un futuro no muy lejano, una radio, y en esto es algo que estoy diciendo porque estoy escribiéndolo en un libro, pero se los adelanto un poco, que vamos a un futuro donde la radio, y algo de eso nos está mostrando Apple. Apple tiene estudio en Los Ángeles, en Londres, ahora tiene en París y en Tokio, ¿sí? Y tiene 24 horas de transmisión y las transmisiones van pasando según el movimiento del sol. Con lo cual ellos tienen 24 horas personas en vivo hablando en inglés desde distintos lugares, etcétera, porque saben perfectamente la segmentación de dónde los están escuchando, dónde está presente la gente, cómo están conectados, pero es la misma radio, pero tiene distintos lugares. O sea, Apple ya dice que la radio se deslocaliza. ¿Con esto qué quiero decir? Que vamos a un futuro donde el edificio de Caracol y el edificio de RCN, pues vamos a tener que hacer departamentos ahí, porque nos va a tocar hacer algo. ¿Por qué? Porque con el desarrollo tecnológico se va a generar una deslocalización digamos, de todo lo que es el desarrollo y la gestión del medio. ¿Por qué? Porque los algoritmos van a intervenir y yo voy a poder estar en mi casa y conducir un programa de política y tú vas a estar en otra casa haciendo un programa de fútbol y la gente va a poder estar eligiendo lo que está escuchando en vivo y todo a través de múltiples formatos. Entonces, ya no es, me voy a meter en RCN y lo que está emitiendo RCN es lo que no, me voy a meter en RCN, pero resulta que tengo un periodista hablando de política, uno hablando de cosas, otro hablando de deportes, todos bajo la misma marca. Y van a hacer cosas en vivo y cosas on demand. Entonces vas a tener momentos donde, en la medida que se conoce el usuario, esto va a ir perfeccionándose para que luego identifiques dónde están tus audiencias que te van a dar más dinero, que sean más masivas en función del target, etc. Esto es hacia donde está yendo el audio de futuro. Bien, ¿ustedes han visto esta película? La película Her. ¿Quién vio la película Her? O mejor dicho, ¿quién no la vio? Y siente que se enamora. Espérate, ahí está sonando algo, ¿no? Creo que...
una capacitación que hago habitualmente y vamos a dar las preguntas. O sea, si ustedes quieren hacer un podcast, les voy a definir cuáles son los pasos que hay que seguir antes de empezar a grabar y antes de poner todo. El camino para empezar es que tener muy en claro de qué vas a hablar. Cuando a veces se junta con dos amigos, ¿no? y cuatro gordos hablando. Se juntan cuatro amigos y dicen, no, vamos a hacer un podcast de fútbol. Ah, bueno, pero mira, podcast de fútbol hay un montón, ¿sí? De tal cosa hay un montón. Entonces, ¿cuáles son los que están funcionando? ¿Quiénes están detrás de esos proyectos? Entonces, hay que tener muy clara la idea para que vos sepas que sobre lo que no te la gente lo hace y ya después no. Bueno, a ver, ¿qué cambió? ¿Qué se mejoró o qué empeoró o qué me falta? Entonces, uno tiene que escribir el proyecto y tiene que escribir, obviamente, una vez que definió el proyecto, su primer guión de lo que va a ser el episodio de presentación. Después grabás recién el piloto o el episodio, ¿sí? Después viene tu proceso de edición. A veces parece ridículo, pero a veces hay gente que es, grabo el podcast y lo subo. No, no, grabo, después musicalizo, selecciono, armo, edito, le pongo. Definir dónde lo vas a alojar no es un tema menor. La gente a veces dice, bueno, lo subo en Spotify. Ya, pero si lo subís en Spotify, Sí, chévere. tema que vas a desarrollar. Porque, por ejemplo, eBooks es una plataforma que funciona muy bien en España. Bueno, entonces, ten en cuenta que cuando lo subas a eBooks, lo más probable es que tu podcast esté expuesto para audiencias más bien españolas que colombianas, por ejemplo. Entonces, eso tenés que definirlo. Y después, lo más difícil, o lo que más cuesta y lo más harto, es el proceso de distribución. No, mira, no te creas que por subir el podcast y que le das play y lo escuchaste vos, la gente va a venir en masa a decir, ay, me muero por escucharte. No, no, no va a pasar, eso no va a pasar. Tenés que hacer un trabajo a través de tus propias redes, conseguir otra gente que te ayude a distribuirlo. Si podés tener un espacio y una web, es importante. Miren, a mí me cambió la vida cuando armé mediaventurados.com. Yo antes tenía mi podcast, cuando subí contenido a mediaventurados.com, empecé a llevarlo a redes, empecé a escribir las notas de los podcasts y todo eso, mi podcast triplicó la cantidad de oyentes. O sea, pero lo triplicó. O sea, directamente lo triplicó por armar un espacio donde podías encontrarte el contenido, donde escribía notas, escribía artículos, etc. A ver, ¿cómo vas a conseguir que un oyente que te empiece a escuchar, se quede? Porque este es el otro tema, ¿no? A mí me pasa mucho, y bueno, creo que a ustedes también, cuando uno quiere hacer ejercicios de descubrimiento de podcast, hay cada mierda publicada, perdónenme, pero en serio, hay cada porquería que uno se pone a decir, Dios mío, o sea, ¿cómo tuvieron el coraje de subir esto, no? Pero como nada, como hay de todo en la viña del Señor, es importante que cuando vos vas a buscar que el oyente, para que se quede y te escuche, primero, le tenés que crear estímulos. O sea, si vos arrancás un poco a decir, bueno, muchachos, acá estamos todos, nos juntamos acá con mi amigo Lionel Messi y ya arranca mal la experiencia. Entonces, ahí sí hay mucho que la radio tiene para enseñar, que es la forma de crear estímulos para que la gente se conecte. El segundo aspecto, aportar valor, o sea, que no sea un podcast hablando de vos mismo o de vos misma. O sea, no se trata de, no, mira, hoy me levanté a las 8 de la mañana y mira, no le importa a nadie que te levantes a las 8 de la mañana. Entonces tenés que aportar valor. La sensación es que además de crear los estímulos, tenés que contar algo que cuando alguien lo escucha diga, interesante lo que dice, ¿no? No sé, ¿algunos de ustedes escuchan Se Regalan Dudas? A Ashley y no me acuerdo de la otra. Estoy enamorado de estas dos mexicanas. O sea, son buenísimas. O sea,
Hagan la prueba de escuchar, por ejemplo, Se Regalan Dudas. Son dos chicas súper simpáticas, súper frescas, pero te van enganchando con los temas, porque te hablan, no sé, te hablan de la ansiedad, te hablan de buscar trabajo, te hablan de distintos temas. Muy interesante, aportan mucho valor y tienen muy buenos entrevistados. Tercero, tiene que aportar utilidad, ¿sí? Y ahí por eso repito, cuando uno mira cuáles son los podcasts más escuchados, a la gente le gusta aprender algo. Entonces, si yo escucho en un podcast algo que me resulta de utilidad, listo, estoy ganando y estoy consiguiendo que el oyente se quede. Y otro que es el tema de la emoción. Y eso a veces es complicado, porque por ejemplo en algunas radios nos pasa, ¿sí?, que tenemos modelos, y a veces yo paso por algunas radios, que hay como modelos donde los periodistas cuentan, por ejemplo, las noticias todo exactamente iguales. Amanecimos esta mañana con 240 muertos. Y al rato es, qué alegría, los Caimanes de Barranquilla ganaron. Entonces uno dice, 240 muertos y los Caimanes de Barranquilla contados en el mismo tono. Hay que aportar emoción. Eso, la radio, yo creo que la ha perdido un poco. La radio antes aportaba más emoción. Para mí hoy la radio se ha medio automatizado. En el podcast es fundamental que aporte también una parte de emoción en tu tono de voz. Bien, si alguno quiere hacer un podcast y quiere saber, acá tienen para tomar apuntes de esto. Todo lo que está acá es lo que yo he probado, ¿sí? Todo lo que ven acá es lo que yo he probado. O sea, necesitan un micrófono, tienen una computadora, cómprense un micrófono dinámico USB, no vayan a comprarse un micrófono que tenga conexión XLR si no tienen consola. Entonces, si quieren un micrófono directo a la computadora, tiene que ser un micrófono dinámico USB. Importante, micrófono dinámico USB. Porque hay unos ahí en Mercado Libre por 22.000 pesos, que es unas porquerías que no, de verdad. Y cuando decidan hacer un podcast, ya, paguen un poquitito más. Hay uno muy bueno. Lo que pasa es que estas marcas que les estoy poniendo ahí, no sé por qué, bueno, con el tema del dólar se han disparado un poco los precios, porque acá estos datos son del año pasado, pero ahora han subido un poco los precios. El micrófono que ven ahí, el Rode, ese es espectacular, pero bueno, es un micrófono de $1 millón aproximadamente, ese es caro. Pero sí pueden conseguir micrófonos dinámicos. Hay una marca que se llama Samson, que es buena, no Samsung, Samson. Es una marca buena, es más económica que Audio-Técnica y que Rode. Si ustedes quieren, ustedes pueden hacer un micrófono con un podcast con el celular, claro que sí. Y tiene esos microfonitos que tienen arriba, ese corbatero que es como el que estoy usando yo, ¿sí? Que son los micrófonos lavalier, así se llaman, lavalier. Si ustedes quieren conectarlo a su teléfono celular, ojo con el iPhone, si tienen un iPhone de última generación, porque ahí sí, o sea, los muchachos de Apple hacen para cobrarte por todo. O sea, no hay caso, estos pibes, o sea, dentro de poco te van a cobrar para entrar a la tienda. Entonces, tenés que comprar un adaptador especial, ese adaptador es caro. Entonces, los que no tengan iPhone, cualquier micrófono lavalier, esos los consiguen en 25.000, 30.000 pesos y les graba bien para hacer, por ejemplo, una entrevista, y todo está en comunicación, hacer una entrevista para que grabe en una buena calidad, no es una calidad de estudio, es una buena calidad. Y obviamente auriculares. Todos tienen audífonos, pero si quieren una experiencia más linda, les voy a contar una cosa. Muchas veces la gente compra los auriculares que se apoyan acá, que son como más pequeñitos. Por ejemplo, los Bose, que son pequeñitos. Hay unos también de Sony que son pequeñitos. Estéticamente son muy lindos. Pero si van a grabar audio, les voy a contar una cosa. Al rato les empieza a doler las orejas. Entonces, si se van a comprar y quieren hacer algo serio, cómprense los que envuelven el pabellón auricular, como dirían no sé dónde, los que envuelven la oreja, que se apoyan acá y que, digamos, la oreja les queda, porque el otro, les aseguro, les empieza a molestar después de un rato, sobre todo cuando uno graba que pasa muchas horas. Bien. Quieren hacer entrevistas, quieren grabar, hoy estamos en el mundo de donde todo es virtual, todo es remoto. Acá tienen el software para grabar entrevistas. ¿Cuál les recomiendo que es maravilloso? Zencastr. Maravilloso. Maravilloso. ¿Por qué? Porque es mejor que Zoom, que Teams o que Skype. Porque Zencastr, cuando ustedes hacen una entrevista, les graba en dos canales. La voz de ustedes en un canal y la voz del invitado en otro canal. Cuando ustedes terminan de grabar, tienen dos archivos MP3, con lo cual se lo descargan, entonces ustedes pueden editar perfectamente, y además, como funciona un poco como era Napster, o sea, graba al otro usuario, pero luego el archivo te llega a vos, al que organizó la entrevista. Les recomiendo Zencastr, es buenísimo. Si quieren utilizar en smartphone sistemas para grabación de llamadas, entrevistar a alguien y grabarlo mientras lo llaman, el APK Mirror en Android y el Save a Call, pero ese tiene costos, ya les dije, Apple les cobra por todo,
vale $11, les permite hacer una entrevista por teléfono, hablar y que se esté grabando eso en un archivo. Software para la edición de audio. Aquí les estoy pasando 4 softwares que son gratuitos y uno que es de pago. El Audacity es el más popular de todos, es software libre, lo pueden descargar. No es la quinta maravilla, pero es el que usa la mayoría de la gente, es totalmente gratuito. Si alguno de ustedes tiene MacBook o computadora Apple, GarageBand, yo edito y grabo con GarageBand mi podcast y funciona muy bien, es sencillo de manejar, no tiene ningún problema. Y después tienen Reaper, que es el último, ese que parece una púa de guitarra, que lo usan mucho los músicos, pero también hay podcasters que ahora utilizan también Reaper. En el caso de Adobe Audition, Hindenburg Pro, no se los recomiendo porque son costosos. O sea, el Hindenburg Pro vale, la licencia por única vez vale como $70. A veces sacan descuentos del 50% y lo pagas en 35. Es buenísimo, para mí es el mejor que hay para hacer podcast porque está pensado, lo desarrollaron para eso. Y el Adobe Audition es muy profesional y ya si trabajan en un estudio, yo las radios, eso, o sea, las licencias de Adobe Audition son como $40 o $60 por mes. O sea, lo pongo por si alguno lo tuviera, porque no sé, porque el papá, el tío, yo se lo instaló. Pero pero entre Audacity, GarageBand en Apple, Reaper pueden hacer perfectamente el software. Y termino con los tips de edición. Muchas veces uno quiere editar como si fuera una película de Spielberg, ¿sí? Con la super edición en efectos especiales, yo sé que, chicos, empiecen simple, cortinilla musical, ¿sí? Editen correctamente una entrevista, no hagan grandes adornos y todo. A medida que van ganando experiencia le pueden ir incorporando cosas, pero no se olviden que lo importante es el mensaje, no tanto la parte de los adornos de edición. Creen su propio formato o plantilla de edición. ¿Cómo creas tu propio formato? Bueno, escuchaste 50 podcasts, empecé a tomar apuntes, notas, ¿sí? Me gusta lo que hace las chicas de Se Regalan Dudas, me gusta cómo habla me gusta cómo habla, y después encontrarás tu propio formato y plantilla de edición. Y hagan siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque al igual que en la radio, uno tiene que hacer un reloj en un podcast. Si yo arranco saludando, viene la entrevista, después viene un comentario, etcétera, síganlo. ¿Por qué? Porque el oyente se empieza a acostumbrar y dice, no, yo ya sé que empieza con esto, y si el tipo dice, no, yo sé que más o menos a los 15 minutos el tipo cambia de tema. Si no le gusta el primer tema, salta a los 15 minutos y pasa a lo siguiente. Tercero, no recargues de efectos de sonidos tu edición. Lo importante es lo que digas, ¿sí? Y una cosa muy importante, si van a publicar podcast, no piensen obviamente en la monetización, pero sí tengan en cuenta algo que no es menor y que es importante, y que se trata de el tema de la música. No se puede poner música con derechos en un podcast. O sea, búsquense galerías de música gratuita que puedan bajar, porque si ustedes suben una canción de Billie Eilish para que el podcast de ustedes esté musicalizado, los van a penalizar, van a tener problemas y en algún momento eso es para lío. Sobre todo si un día lograran monetizarlo. O sea, dentro de 5 años logras monetizarlo y te aparece el productor de Billie Eilish que te dice, todo lo que monetizaste me lo das a mí porque estabas usando música de Billie Eilish. Entonces, busquen música de librerías que tengan derechos para publicar. Y, chicos, busquen tutoriales en YouTube. O sea, no saben la cantidad de gente que está explicando cómo hacer un podcast. En inglés hay un montón de gente, en español también hay mucha gente que te dice más o menos cómo podés hacer tu podcast de manera práctica. Vayan viéndolo porque van a aprender, por ejemplo, tutoriales de GarageBand, tutoriales de Hindenburg Pro, tutoriales de Audacity, todo está en YouTube. ¿Y dónde publicar? Bueno, estas son las principales: Anchor, Spreaker, Simplecast, Podbean, iBooks o SoundCloud. Si ustedes quieren empezar fácil, vayan a SoundCloud, es 100% gratuito. Anchor lo pueden hacer, es de Spotify, lo utilizan muchos. Y después tienen, por ejemplo, Simplecast y Podbean son de pago. O sea, Simplecast te vale $10 por mes, pero tiene una gran ventaja. Yo uso Simplecast, que las métricas te da toda la información. De dónde te escucharon, cuánto tiempo, a qué hora, cuánta gente en este episodio, cuánta gente, podés hacer comparativos. Pagás $10 por mes, pero cuando ya tenés una audiencia, más o menos, como yo ya tengo más o menos una audiencia, puedo medir y por eso prefiero pagar para tener métricas de... sí. Spreaker es una compañía que fundó un italiano, un chico muy joven italiano,
y es la que se ha posicionado mucho en Latinoamérica. Nosotros la usamos también en RCN, la tenemos. Yo la miré, o sea, repito, todo depende de cuál es lo que vos, qué es lo que vos querés hacer y qué es lo que vos buscás. Claro, yo me armé mi página web, me armé todo, o sea, yo me lo armé más pro y a mí no me gustó mucho cuando lo probé, pero bueno, porque lo mío va a una audiencia muy específica. Pero hoy Spreaker sí te da una ventaja, que es la posibilidad que universidades, empresas, etcétera, puedan crear sus espacios y meter a mucha gente ahí, o sea, para crear tu propia network de podcast. Claro, yo en Simplecast es solo mi podcast, no estoy en una network, soy 100% independiente. Pero Spreaker te permite crear networks de podcast, entonces pagan un fee, la universidad va a pagar un fee y les va a permitir a todos ustedes crear su propio canal. Bueno, hasta ahí llegamos, ahí pueden ver un poco lo que es la portada de mediaventurados.com y ahí están, bueno, los episodios, pero también están en Spotify, donde, bueno, se habla de la radio, del futuro de la radio, etcétera. Y ahí tendría que haber puesto donde dice Jorge Gele, tendría que poner flamante gerente de la cadena básica, porque llevo apenas 10 días en el cargo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. No sé si hay preguntas, consultas. Aquí estoy disponible. Gracias. Gracias. Dale. Bueno, muy interesante la conferencia. La pregunta que tengo es, no sé, si de pronto una explicación que quisiera tener. Tengo a mi hija que tiene 18 años. Ella era muy Instagram y hace unos 6 o 7 meses dejó Instagram y empezó a consumir mucho Twitter. O sea, me causa mucha curiosidad porque pienso que los jóvenes, no sé si los jóvenes mudan de pronto de una plataforma a otra plataforma, pero yo no me explico cómo Twitter es como para más personas de mayor edad porque está capturando, digamos, esos segmentos tan jóvenes. O sea, como usted decía, yo no sé para qué sirve Twitter, no sé para qué se usa esto, pero ella lo usa recientemente muchísimo y por ahí se conecta, por ahí se comunica. ¿Usted sabe algo sobre ese fenómeno de pronto que puede estar pasando? ¿Que los jóvenes dejan una plataforma para irse a otra o algo así? La respuesta que te puedo dar a eso es un análisis de ver de unas cosas que está haciendo Twitter que puede, digamos, como replantear la compañía. En general, Twitter fue muy valorado por periodistas, políticos, o sea, el mundo de la comunicación. O sea, Twitter no tiene tanto éxito, ¿sí? Twitter creo que tiene en todo el mundo no más de, no sé si llega a 400 millones 400, 500 millones, ¿sí? Comparado contra los 2.800 millones, 2.500 millones que tiene Facebook. Y que Instagram también, Instagram está como en los 2.000 millones o algo por el estilo. Hay unos movimientos que uno mira hoy en Twitter y que han sido interesantes. Primero para mí es el lanzamiento de Spaces, que es el concepto de audio social, ¿sí? El audio social, que está con Clubhouse, ¿sí? Twitter y también Spotify con Green Room, han lanzado sus espacios de debate. A mí hay algo que me está llamando la atención. Todas las noches yo veo bastante gente conectada. Por ejemplo, la semana pasada entré y había 3.000 personas. Y yo dije, wow, ¿por qué tanta gente? Me metí y era Álvaro Uribe dialogando con 3.000 personas a través de Spaces, ¿no? Entonces, ¿qué creo que está pasando en gran medida? Por un lado, el surgimiento de Spaces como un espacio de audio social donde hay más interacción que el solamente tuitear y compartir. Segundo, el valor de la brevedad de los 250 caracteres me da la sensación que también algo está pasando con el mundo de Instagram y también con el mundo de TikTok. Me decía hace poco una persona que entrevisté, decía,
me decía, Jorge, tenemos ya tanta intoxicación de imagen. Estamos todo el día con... Es como que estuviéramos, viste, como si tuviéramos nuestros ojos ya cuadrados de la forma de la pantalla. O sea, hay como una especie de alienación con eso. Entonces, claro, el hecho de que vos tengas un espacio donde finalmente lees textos cortos con enlaces, puede estar empezando, digamos, a tener. Yo no estoy viendo que las curvas de consumo de Twitter estén todavía creciendo, pero creo que eso por un lado, y otra cosa que sí está empezando a funcionar. Twitter ha lanzado recientemente una herramienta de newsletter. Newsletters, ¿sí? O sea, la posibilidad de que vos a través de Twitter te des una cuenta, creás una newsletter, esa newsletter se la pasás a bases de datos que tengas con correo electrónico, pero son con herramienta Twitter. Con lo cual Twitter con eso lo que está diciendo es, me estoy metiendo en un negocio donde antes no estaba, que es la newsletter, que llega a través del correo electrónico, que llega a través de distintas fórmulas que se pueden compartir a través de WhatsApp, a través de Telegram, etcétera, etcétera. Y eso puede estar empezando a generar que cierto público, ojo, es una especulación que hago, que cierto público que no le daba ni 5 de bola a Twitter diga ahora, oye, me llegó esto por acá, me hablaron, un amigo estaba conectado en Spaces y me mandó ¿cómo se llama? Me mandó un WhatsApp diciendo, es que estoy hablando con no sé quién, ¿ok? Hubo, así como en Clubhouse, figuras que ya han hecho Spaces en Twitter, que son grandes músicos y cantantes. Yo creo que es una especulación, que algo de eso puede estar incidiendo. Todavía no estoy viendo informes que estén reportando que Twitter está creciendo en eso, pero sí veo que esos dos productos, bueno, pueden llegar a generar un atractivo para unas audiencias que antes Twitter no tenía. ¿Preguntas, dudas, consultas? Sí. Yo te quería preguntar precisamente pues por lo que acabas de decir de que ahora pues estamos tan saturados con el tema de las imágenes y todo lo que vemos. ¿A futuro no crees que pues eso sea como contraproducente para los formatos de audio como la radio en sí? Porque pues como a futuro con temas como lo de la realidad virtual o todo lo que están sacando respecto a eso. O sea, si no crees que sea contraproducente para los formatos de audio o la radio el estar tan saturados ahora con imágenes. No, no creo que sea contraproducente. No, ¿sabes? Me parece interesante el planteo. Si nosotros miramos, y aquí algunos que somos ya, tenemos algunos años más y algunas canas, siempre hay, digamos, momentos donde hay, obviamente, modas, ¿no? Fíjate que ahora con el tema del metaverso que sacó Zuckerberg, ayer admitió, perdió más de 2.000 millones de dólares, una cosa así, ha perdido mucha plata porque admitió que TikTok, ¿sí?, se está llevando la audiencia, ¿no? Entonces, y que la gente está dejando Facebook. ¿Cómo? O sea, obviamente no tengo la capacidad de predecir, porque si no me pondría una agencia de tarot y les estaría cobrando a todos ustedes, pero para adivinarles el futuro. Pero una cosa que sí veo con el tema de lo que vos estás planteando, yo creo que el audio, ¿sí?, va a encontrar un lugar, sobre todo con los desarrollos tanto del Smart Speaker, ¿sí?, que va a ser, el Smart Speaker, los datos dicen lo siguiente, que hubo un momento que hubo un boom que parecía que todo el mundo iba a comprar un Smart Speaker. Eso se ralentizó. Ahora la gente, boom, le bajó, ¿sí?, le bajó en todos los países. O sea, mira, el IAB en España el año pasado decía, a finales del 2021, el veintitanto por ciento de la población, vas a ver hoy, te estoy seguro que no tuvo ese crecimiento. Pero yo creo que no tuvo ese crecimiento porque todavía no hay una suficiente oferta de propuestas lo suficientemente atractivas para el Smart Speaker. O sea, hoy, ¿para qué tiene la gente el Smart Speaker? Básicamente lo tiene para dos cosas. Una, para pedir escuchar música a través de Spotify, para escuchar radios, y ¿saben cuál es la principal, digamos, lo que más le pide la gente al Smart Speaker? ¿Cómo va a estar el tiempo hoy? Eso es lo que más le pide la gente. Y yo soy uno de los boludos que lo hace toda la mañana, digo, ¿cómo va a estar el día en Bogotá? Le pregunto al Google Home y dice, hoy se esperan lluvias y no sé qué, y una máxima de tanto. Lo que más le pide la gente al Smart Speaker. Pero claro, todavía no estamos
las empresas todavía tampoco están desarrollando muy buenas experiencias. Entonces, yo no le temo a eso, creo que el audio va a ir ganando un lugar y creo que se va a producir ese fenómeno que te decía. Es que si yo estoy en mi casa, ¿sí? No sé, puedo estar leyendo un libro, puedo tener un audio de fondo, que puede ser música, que puede ser una radio que hable poco, pero que me diga cosas interesantes, que de repente digo, me llama la atención, dejo de leer, escucho. O sea, el audio, por eso es el título de la conferencia, o sea, estamos en una edad de oro del audio que va a continuar acentuándose. Lo que sí digo siempre es que si la visión del consumo de audio va a seguir siendo simplemente como el concepto de que es una radio que transmite y ya, eso sí está jodido. O sea, yo lo que sí creo que va a cambiar es como pensar que dentro de 10 años vamos a tener la televisión abierta que tuvimos durante 30 años. O sea, no va a existir. Van a existir eventos en vivo, pero la gente no lo va a hacer a través de un televisor que se conecta a un sistema de cable. Fíjense que DirecTV, ¿sí? Me lo dijo el gerente general de DirecTV, que también es un argentino, por eso lo conozco, que siempre los argentinos nos juntamos en una runfla en un lugar ahí en Tugurio de vez en cuando. El tipo que maneja DirecTV acá me dijo, nuestra apuesta son dos. La conectividad de la gente va a ser todo por streaming, nuestra gran apuesta se llama DirecTV Go, queremos que la gente nos consuma en el teléfono celular, en cualquier lugar. El otro día yo viajé a Cali cuando estaba jugando la selección Colombia con la selección de Perú, ¿no? Que se ganaron, ¿no? Estaba jugando con la selección de Perú. Yo estaba viendo y fui al aeropuerto, justo mi vuelo estaba saliendo a Cali para esa hora. Chicos, la cantidad de gente en el aeropuerto mirando el partido a través de DirecTV Go, estábamos en el avión ya sentados esperando para despegar y no les miento, había por lo menos 10 personas viendo el partido en vivo y en directo a través de DirecTV Go. Yo me di cuenta y dije, pucha, yo también tengo DirecTV Go. Entonces me conecté y me puse a verlo. DirecTV va a apostar por eso y por la creación de contenidos. Para ellos, el formato de televisión satelital y el formato de televisión por cable, ellos dicen, esto se murió. Ya para nosotros nos sacamos. Ellos apuestan por contenidos y por conectividad 100% streaming. O sea, streaming y productos on demand. Entonces vas a poder ver los partidos en vivo y con las tiendas escuchar. O sea, yo creo que vamos a un futuro en donde MasterChef, que es un producto grabado, y que la televisión te dice, MasterChef te lo pongo el miércoles a las 10 de la noche, en 3 o 4 años más va a ser muy difícil que eso pase. O sea, en 3 o 4 años más la gente va a decir, no, vos me ponés en MasterChef y yo lo miro cuando yo quiera. O sea, el tema del horario va a ir pasando. Que todavía la televisión tiene mucha audiencia y la radio tiene mucha audiencia, sí. Pero es verdad que en la medida que cada persona se va digitalizando, ¿no? Como yo a veces me paraba, yo siempre decía en Perú, ¿no? Me iba ahí al Falabella cuando vivía en Lima y veías a la gente comprando que venía de los barrios. Y yo me paraba así, veía que salía la gente contenta con un celular y yo decía, pucha, otro oyente que acabamos de perder. ¿Pero por qué lo decía? Porque claro, la gente se lleva un celular y claro, esa gente antes no tenía un celular conectado, ¿qué usaba? La tele y la radio. Ahora tiene un celular conectado, ¿qué va a usar? Todo lo que le ofrece el celular, el WhatsApp, el Facebook gratis. Entonces la gente se pone con los videitos y se pone con esas cosas, etc. Pero no veo un problema. No creo que el audio, por el contrario, yo creo que va a haber un florecimiento y el audio va a ser mucho más fuerte. Por ejemplo, los audiolibros. Hoy hablábamos de eso. O sea, los audiolibros, chicos, de verdad, si ustedes prueben a escuchar un audiolibro. Es espectacular la experiencia. Es espectacular. Que vos vayas en un auto, yo voy manejando en el auto y tardo 1 hora de la ida, 1 hora de la vuelta y me voy escuchando un audiolibro, o sea, son 2 horas que no puedo hacer otra cosa que escuchar algo. O escucho un podcast o escucho un libro. Por eso es que el audio tiene una etapa como de revolución y transformación. Sí. Adriana pregunta, ¿el género radiofónico que se utilice dependerá de la especialidad que tenga el podcast? Y la otra, aprovecho, Camilo pregunta o comenta, hace unos días estuve viendo un periódico con el metaverso, ¿qué tanto va a trascender la comunicación hoy con las realidades futuras? Bueno, voy a empezar por responder la segunda, ¿sí? El metaverso, acá voy a hacer un comentario muy de Buenos Aires. Ya cuando uno dice, allá usamos la palabra, digo, no, y el tipo era metaverso. Es como cuando uno quiere conquistar a una chica, es metaverso, o sea, como le hablo, que yo para ver, y le estoy mintiendo. O sea, yo siento todavía hoy que el metaverso me parece
todavía como de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque como dije hoy en una reunión, todo muy lindo con el metaverso, pero el 44% de la población de este país todavía no tiene internet. Todavía tenemos 23 millones de colombianos que no tienen internet. Entonces, muy lindo Mark Zuckerberg vendiéndome el avatar y el futuro y no sé qué, está fenomenal, pero nosotros empecemos por lo básico, que llegue la fibra óptica a la casa de la gente, y bueno, y después podemos empezar a ver, porque no solo es eso. Primero, casi la mitad de la humanidad todavía no tiene internet. Casi la mitad de la humanidad, o sea, casi 4.000 millones de personas. Entonces, está fenomenal hablar como en New York y no sé qué, sobre el metaverso y hacer cosas experimentales. Pero de ahí a la vida cotidiana de la gente, para mí le falta, digamos, le falta mucho tiempo, porque todavía falta que la humanidad esté conectada. Respecto de la primera, si como el género radiofónico se ve, yo lo que creo con eso es que la radio tiene muchísimo para enseñarle a la industria del podcast, muchísimo, pero muchísimo, ¿sí? O sea, el podcast, seamos realistas, el podcast todavía es un niñito de 2 años que está recién caminando y aprendiendo a andar en un triciclo. La radio tiene 100 años y tiene mucha experiencia, mucho conocimiento para poder compartir, enseñar y distribuir. Ahora, también es cierto que las nuevas generaciones, como todo, también nos enseñan nuevas cosas. Y el podcast también nos está enseñando algo, que para mí creo que es que vamos a ir a un futuro donde la segmentación de la radio se va a acentuar mucho más. Y que ya la radio, vas a crear radios no pensando en llego a millones, sino creo una radio que a lo mejor es para 200.000 personas, ¿sí? Que es el tema, por ejemplo, de lo que dicen con las radios locales, ¿sí? Las radios locales tienen eso. Yo lo que creo es que a nivel también de grandes ciudades y grandes, grandes urbes, vamos a tener también una tendencia donde, y eso lo permite, por ejemplo, la tecnología del DAB+, que es que en lugar de pensar que tenemos un RCN que busca llegar a, no sé, a 5 millones de oyentes, vamos a tener que crear un RCN que va a ser para 500.000, otro RCN que va a ser para 250.000, otro RCN para... Entonces, que van a ser cada vez más temáticos y especializados. Eso sí creo que va a pasar con la radio, porque de hecho está pasando ya en varios lugares. Cuando uno sale de las grandes marcas, de los grandes, como acá pueden ser un RCN, Caracol, te vas encontrando que el mundo digital está creando. Miren, en Londres hay una radio muy simpática, que es una radio 100% digital y que funciona solo por aplicación. ¿Saben cuántas personas trabajan en esa radio? 2. ¿Saben de qué se trata esa radio? Es la radio que escuchan los albañiles que trabajan en las obras en construcción de Londres, porque como allá tienen, igual que en Bogotá, que yo a veces llamo a mi mujer, le digo, acá están lloviendo de no sé qué de punta, y mi mujer me dice, acá hay sol, y ella, estoy en Usaquén y estoy en el otro lado, en la 37 a la 128, uno pasa los 4 climas en Bogotá, sin ningún problema. Bueno, en Londres pasa lo mismo. Entonces, a veces, de repente un tipo que trabaja en Liverpool, ¿no?, tiene que irse hasta ahí. Lanzaron una radio que es 100% digital por aplicación, donde te están contando todo el día. Primero a la mañana te dicen, no vayas hoy a trabajar a Liverpool porque el mal clima, las obras están suspendidas. Entonces los trabajadores se enteran por la aplicación de la radio si ese día les toca trabajar o no les toca trabajar. Y después tienen abogados que les enseñan sobre derechos, no sé qué. En Londres, en Reino Unido, en Londres, parece que los albañiles comen un tipo de sándwich especial, que es muy popular. Vieron que así como en Argentina la gente se pone el asadito, allá es un sándwich que es específico que le gusta a la gente de la obra en construcción. Estos 2 chicos hicieron un acuerdo con la panadería que los hace y se van con una furgoneta con el logo de la radio a la salida de las obras y le regalan los sándwiches y le dice al tipo, bajate la aplicación y escuchanos, bajate la aplicación. Hacen un marketing persona a persona y los tipos viven de eso. Son 2 personas, tienen una radio y tienen momentos de podcast, momentos de en vivo, y a la mañana le van dando, por ejemplo, todo el estado, porque ellos hablan con todas las empresas constructoras que les dicen, vengan o no vengan. Entonces, le han simplificado a las empresas constructoras la comunicación con sus propios trabajadores. Ahí tienen un ejemplo concreto de algo que uno dice, hey, una radio solo para albañiles. Y sí, una radio para albañiles que obviamente, ¿cuánta gente lo escuchará? Bueno, tendrá, a lo mejor tiene 30.000, 40.000 oyentes, no más. Y se puede hacer algo con eso. O sea, yo creo que vamos a ir hacia cada vez una mayor segmentación de la radio y a esas experiencias más temáticas
por parte de la gente. ¿Algo más? Sí. ¿Cuál sería, pues nos hablabas antes de, pues el último paso, pues de hacer el podcast, distribuirlo, ¿no? ¿Cuál sería, en tu opinión, como ese paso a paso, esa fórmula, pues, para lograr esta distribución de manera exitosa? Que los familiares, que los amigos, que si, por ejemplo, puede ser rentable promocionarlo naturalmente, no sé, en Instagram, etcétera, etcétera. En tu opinión, ¿cuál sería esa fórmula para lograrlo y pues no morir en el intento, por decirlo de cierta forma? Bueno, el primer punto ahí que vas a tener es qué cantidad de seguidores o fans tengas en tus redes sociales, ¿no? El primer punto, o sea, siempre vas a empezar por tus propias redes sociales. El tema de la distribución, sobre todo en el mundo del podcast, es muy importante la constancia. Así como necesitas la constancia de grabar, de producirlo, de editarlo y de publicarlo y de cumplirle a la gente el día que lo vas a subir, etcétera, es la constancia de cómo lo vas a distribuir. Yo mismo soy un inconstante, o sea, empezando por mi propio podcast, porque yo lo pongo el primer día y a lo sumo el segundo y le hago una distribución y ya está. De verdad, vos tendrías que armarte como si fuera en un Excel de cada episodio de podcast y decir, mira, yo edito el podcast y lo publico, no sé, los mejores días para publicar podcast, lunes, ¿sí? Domingo en la noche muy tarde. Lunes y martes son los mejores días para publicar podcast. Es curioso porque mucha gente dice, no, el podcast lo escucho el fin de semana, pindonga, la gente del fin de semana no quiere saber nada. La gente del fin de semana se pega maratones de Netflix, no de podcast. Entonces, la gente entre el domingo a la noche para que esté disponible el lunes y martes son los mejores días para publicación de podcast, que es lo que sale en función de los consumos. Luego, proceso de distribución. Si vos lo publicás el lunes a la noche, por ponerte un ejemplo, vos tenés que armarte tu planificación, que la podés hacer a través de un Excel, de cómo vas a distribuirlo. Entonces agarrás tu episodio y te tenés que crear, por lo menos, si podés programar a través, si usas Twitter, podés programar a través de Twitter toda tu programación de lo que vas a hacer. Entonces, mañana lo voy a poner a tal hora, pasado a tal hora, pasado a tal hora. Entonces, todos los días y en los distintos horarios que vas a tener. Lo mismo tenés que hacer en Facebook o lo que haces en Instagram. Yo, porque no soy instagramero, sinceramente no manejo mucho de Instagram, pero el tema es insistir y machacar. Y algo que también es importante, y me he dado cuenta que a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, ahora estoy como en vacaciones en mi podcast, ¿no? Entonces, los 41 episodios que edité el año pasado se están publicando. Ahora a las 8:30 de la noche, automáticamente en Twitter va a aparecer un episodio de mi podcast con un titular, con el enlace, con un tag, etcétera. Claro, me tuve que sentar el fin de semana, dedicar 2 horitas a programar todo eso para ver, digamos, lo que pasa. Y bueno, y a veces hay algunos que tienen respuestas, hay otros que no. Yo después miro las estadísticas y veo que algo siempre pescás. Y yo estoy publicando podcasts que subí hace casi un año. O sea, en marzo del año pasado yo subí un podcast y lo he compartido la semana pasada, diciendo entrevista con la directora de Prisa Audio, María Jesús Espinosa, el podcast, y lo vuelvo a poner y lo vuelvo a compartir. El punto es si tu podcast es convencimiento o es un evergreen, es decir, un contenido que lo puedes escuchar dentro de 6 meses y te funciona. Yo quería preguntar sobre cuáles piensas que son las condiciones para que una industria del podcast en nuestro contexto latinoamericano pueda prosperar. Y también un poco, hace un momento hablabas del capitalismo de plataformas, que es un tema muy interesante. A nivel de competencia, ¿qué posibilidades tiene una persona autónoma que cree un podcast por sí sola, con sus recursos, frente a una cadena que, por ejemplo, cree sus podcasts? ¿Crees que estarían en igualdad de condiciones o...? No. Arranco también por el final. Hacer un podcast puede ser un proyecto de trabajo, puede ser un proyecto de divertimento, puede ser un proyecto simplemente de divulgación. Mi podcast empezó como un proyecto de divulgación. O sea, como siempre hablé del tema de la radio, de la transformación del audio y todo, dije en un momento, bueno, mira, yo tengo la capacidad de que me atiendan los principales ejecutivos de radio del mundo, entonces puedo llamarlos y los puedo entrevistar. Lo empecé como un formato de divulgación. Pero yo, o sea, incluso en mi caso, o sea, Mediaventurado se va a convertir en un modelo de negocio en algún momento.
para que yo pueda renunciar a mi trabajo y reemplazar el sueldo, no. Pero puede empezar a generar algo chiquito, y como siempre digo, la vez que me genera algo chiquito, voy a contratar a una persona que me ayude a generar más contenido, más distribución y empezar a crecer. Ahora, que yo voy a ser Zuckerberg, no. Digamos, que voy a vivir exclusivamente de eso, difícil. Pero hay una cosa que sí le digo a todos, y me lo han dicho también personas que están en el mundo del podcast y que tienen mucho éxito: no te alcanza solo el podcast. O sea, el punto es, si vos vas a hacer, y ustedes ya son la generación que, si uno les pregunta, ¿tenés ganas de trabajar en un medio, en un canal, en una radio, en una o en un diario? Lo más probable es que digan, no, la verdad que no me interesa. O sea, ya la nueva generación no tiene tanto interés en trabajar en los medios tradicionales. Y mucha gente, lo vivo con mis propios hijos, que tienen más o menos la edad de ustedes, mi hijo mayor, o sea, ellos están más pensando en la idea de, me quiero crear algo, quiero como ser autónomo, quiero meterme en un trabajo mientras me voy armando. O sea, todos quieren ser como emprendedores, ¿no? Y te digo de verdad, si vas a hacer esto y lo querés hacer en serio, ok, empezá con el podcast, pero después del podcast vas a tener que armar tu página web. Después de tu página web vas a tener que armar tu modelo. Por ejemplo, yo aprovecho mis columnas, yo entrevisto, pero yo de cada podcast yo te saco hasta 4 notas de mi podcast. Y eso me sirve. Entonces, en Twitter distribuyo en otro lado, corto un pedacito de video, creé mi canal de YouTube, ya lo puedo monetizar, mi canal ya está monetizando. O sea, yo tenía 40 suscriptores porque tenía 3 videos. Bueno, empecé a subir las entrevistas en video de mi podcast con una edición diferente al audio y bueno, ya superé los 1000 y pico de cosas. Entonces el otro día miro, me dice, estaba re contento, gané 63 centavos de dólar, chicos. 63 centavos de dólar, me apareció que ya había un video que había monetizado. Mis videos tienen poquitas views, ¿entendés? Pero un día metés un video, como me pasó con el de Mario Pergolini, que lo entrevisté, la gente lo empezó a distribuir y ya tiene más de 30.000. Si yo hubiera podido monetizar, a ese video sí le sacaba un poquito de plata, un poquito, ¿sí? No mucho. Ahora, claro, un video de 180, de 200 views o 300 views, genera 40 centavos de dólar. Pero un video, si vos llegas un día, por ejemplo, a un video de 100.000 views, y ya empieza a ser, y cuando llegás y vas creciendo en suscriptores y vas sumando, te empieza a generar un ingreso. O sea, uno mismo se tiene que gestionar como un ecosistema. O sea, para mí Mediaventurados es un podcast, una página web, va a ser un libro. Esto que estoy haciendo hoy es RCN, pero también es Mediaventurados. O sea, para mí dar una conferencia también es parte del trabajo de Mediaventurados. ¿Entendés? Claro, es trabajar en la marca y en lo que quiero realmente que las audiencias que me sigan o que me quieran escuchar, ¿qué es lo que les quiero dar? Claro, yo veo tipos que tienen, qué sé yo, 500.000 suscriptores. Claro, pero ellos hacen humor y hacen... Yo hablo para una industria que además es chiquita. La industria de radio no es la industria más grande del mundo. O sea, no hay tantas radios en el mundo que estén siguiendo la evolución. Y hay muchas radios que ni siquiera se están planteando el futuro. Y algunas están viendo cómo sobreviven. O sea, y acá en Colombia pasa. O sea, tú te vas a las regiones, hay gente que está viendo cómo vivir de un avisito. Esas radios no están pensando en el metaverso y en lo que va a pasar, están pensando cómo aguantan. Entonces, yo creo que hay que generarse como pensarlo todo como que uno siempre es como una especie de ecosistema. Es, yo hago esto y algo sumamente importante que hacen muy bien los norteamericanos. Es como de un solo producto saco múltiples. Eso, por ejemplo, yo veo que siempre la radio cómo desaprovecha esta capacidad. La radio podría sacar de los programas de radio, no saben la cantidad. A veces yo cuando escuchaba a Yolanda Ruiz, yo le decía, Yolanda, escuchando tu programa tengo 10 productos digitales para desarrollar. 10. Claro, después viene la parte más difícil, que es la que más nos cuesta a todos, ¿no? Es trabajar. Que vos para hacer un producto que te funcione, claro, es que vos haces la radio, sí, estás haciendo radio hace 10 años, y viene un boludo argentino que viene y te dice, no, pero lo que haces ahora tenemos que agregarle esto y esto y esto. Pero es más trabajo. Cuando termina tu programa te tienes que quedar todos los días 2 horas más. Ah, no, papi, yo me voy a casa, que me lo haga otro. No, no tengo plata para contratar otro. Entonces, a mí me pasa con Mediaventurados. Chicos, mi mujer me quiere matar. Los domingos, yo dedico 6 horas a la edición de mi podcast. Yo a las 4 de la tarde del domingo me despido de mi mujer, me meto en mi estudio, y hasta las 11 de la noche, que no terminé de editar el podcast, escribir la nota, subir todo, masterizar, no dejo. Bueno, es chamba, es trabajo, chamba es palabra peruana, es trabajo, es un montón de trabajo. Me cuesta, prefería estar tirado en la cama mirando Netflix, claro, bueno, pero eso
constancia, 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 hasta que un día las cosas me funcionen bien. O sea, yo no estoy pensando hoy realmente en ganar plata de eso. Lo primero es trabajar sobre la imagen de una marca, un posicionamiento, de que soy, digamos, que me especializo en esto, que esto es mi pasión, que esto es lo que me gusta, y ese es canalizar mi pasión. O sea, canalizar mi pasión es esto, es incluso más que estar en una radio. O sea, esta es la parte de la pasión, el investigar las tendencias. Me encanta leer, me encanta ver qué está pasando, me encanta llamar. Mira, el tipo que hace, hoy lo conté, el tipo que hace el CEO del New York Times, se llama Mauricio Cabrera, cobra $800.000 de sueldo por año, es el número 1 de SEO en el mundo. Me escribe el otro día para felicitarme por mi podcast. Chicos, yo me sentía Gardel, Lepera y los guitarristas. O sea, me sentía Brad Pitt. O sea, me escribió el CEO de Coso. Y le dije al tipo, ¿te puedo entrevistar? Encantado. El 30 de marzo, a las 8:30 de la mañana, estoy entrevistando al que hace el CEO del New York Times para mi podcast. Claro, cuando yo ponga ese podcast y vean que está Mauricio Cabrera, seguramente ese título se va a ir para arriba como pedo de buzo. ¿Entendés? O sea, va a ser una cosa tremenda el éxito que va a tener ese podcast. Pero fíjate, ¿cuánto tardé? Son 2 años de picar piedra. Claro, ahora me atiende Claudio Cabrera, estoy buscando al número 1 de NPR, ¿sí? Pero claro, el número 1 de NPR, que no habla español, ya le hablar, me dice, no, este es un tipo que hace, qué sé yo, atendelo. Bueno, ya por lo menos me respondió, no me dio cita, pero ya me respondió. Al final todo se trata, como siempre, chicos, base del capitalismo, todo se trata de trabajo, trabajo, sacrificio, esfuerzo, trabajo, sacrificio, esfuerzo, hasta que lo conseguís. O sea, tanto vas que al final lo conseguís. ¿No? Usted nos hablaba del podcast que está realizando de Mediaventurados, de Se Regalan Dudas. ¿Cuál sería su recomendación personal que, digamos, que lo cautive cada vez que escucha un podcast? Digamos, de Spotify, que lo podamos encontrar. Sí, su recomendación personal. La verdad tengo varios, pero les voy a recomendar los que creo que para una audiencia como ustedes, no sé, podría llegar a gustarles. Miren, hay un podcast que se llama Acontece que no es poco, ¿sí? Ese es un podcast que hace una mujer que se llama Nieves con Costrina, historiadora, que es graciosísima. O sea, a mí me encanta. Bueno, ojo, me encanta también porque yo viví muchos años en Madrid, entonces yo, digamos, todo lo que es el lenguaje y eso, me siento cómodo, digamos, ¿no? A veces es cierto que uno desde acá, a veces digamos, la tonada española, hay gente que por ahí dice, es que no me gusta mucho como... Pero a mí que me gusta, ¿qué me gusta de Nieves con Costrina? Que todos los días hace un podcast de 10 minutos en La Ventana, programa de la cadena SER, en el que te cuenta eh, la efemérides del día histórica, ¿sí? Y lo cuenta con mucha gracia y con muy buena música. Ese es uno del que soy fan. O sea, yo me doy literales maratones de ese podcast, porque como no lo escucho todos los días, entonces lo pongo un día y me escucho 10 episodios cuando voy en el auto, y va saltando de uno a otro en formato playlist. Me gusta Se Regalan Dudas, como te dije, lo disfruto. Les recomiendo mucho a ustedes que están en comunicación escuchar Radio Ambulante, ¿sí? Busquen algunos episodios de Radio Ambulante. Miren, hay un episodio de Radio Ambulante, no me acuerdo ahora el título, pero a ver si lo ubican. No me acuerdo. Pero bueno, si por ahí se ponen a buscar en los capítulos, es el día que secuestraron un avión en Colombia, unos supuestos terroristas, ¿sí? Y RCN Radio, que transmitía el tour, ¿no? El tour que se hace de todos los años de bicicleta, que organiza el propio RCN. Sí, el clásico RCN viajaba en ese avión viajaban 2 de los competidores y los dejaron bajar para que pudieran competir en el clásico RCN. Es una historia tremenda que se las recomiendo porque dura 40 minutos, pero es sensacional cuando, no les voy a revelar, no voy a hacer, digamos, spoiler, no les voy a revelar quiénes secuestraron el avión, porque todo era que era un grupo terrorista que tenía que ver con Fidel Castro y yo. Cuando lleguen al final y se enteren quién, ¿vos conocés la historia? ¿Quiénes secuestraron el avión? De verdad uno dice, Dios mío, esto solo podía pasar en la tierra de García Márquez. Porque es realismo mágico. Cuando te enterás en el final qué fue lo que pasó, decís, ¿cómo pudo pasar algo así?
y que estuvieron 36 horas, se fueron a Perú, a Chile, a Argentina, con el avión secuestrado, cuando al final te das cuenta de lo que realmente pasó, que fue casi una pavada, pero tuvo en vilo a medio continente. Radio Ambulante lo aconsejo. ¿Qué más? Yo tengo varios, así que escucho, pero me parece que esos están entre los mejores. Hay uno que hace Molo Cebrián, que se llama Entiende tu mente, ¿sí? Que también está bueno. Y si quieren escuchar, ya está, sí, ya está. Hoy, esto lo hacen esta noche. Esta misma noche, antes de dormir, agarren su Spotify y se van a buscar Caso 63. Caso 63, es una ficción sonora hecha en Chile, no se la pierdan, es adictiva, no te podés despegar. Mi hijo que tiene 15 años, se lo puse y se comió la temporada en el rato, no se fue a dormir hasta que terminó. Y eso me sorprende del audio, que tiene la misma capacidad, una ficción sonora, de generarte una dependencia, como viste cuando ves en Netflix que termina el capítulo, decís, puta, me dejaron en esto, no puedo no pasar al otro porque quiero saber qué pasó. Ese efecto tiene Caso 63. Termina un episodio y es, no lo corto acá, necesito saber qué pasó en el siguiente. Está muy bien hecho, lo recomiendo. Caso 63. Me dan preguntas que realiza Adriana, Lina, Camilo, pero entonces como ya nos ha pasado mucho la hora, yo me comprometo a responderlas con él un día y mandar las respuestas. ¿Aceptas, verdad? Sí. Ningún problema, podemos hacerla. Acepto. Listo, ya no puedo decir que no, así que tranquilos el resto de compañeros que nos acompañan desde Teams. Jorge, mil gracias. Ha sido, como siempre, tu labia argentina se nota, tu gran conocimiento también. Y me va a cobrar duro, así que no. Con un argentino no hagas negocios, no, mentira. Muchas gracias, un aplauso, por favor.